Bienvenidos a la segunda lección del curso Biología Bachillerato por Madurez. Veremos el tema Teoría celular. Desarrollo histórico celular. ¿Las células son invisibles a simple vista? Por esta razón, se desconocía de su existencia hasta que se inventaron los primeros microscopios al fines del siglo XVI. En 1665 Robert Hooke amplificó un pedazo de corcho cortado finamente, y detectó diminutos compartimentos a los cuales les dio el nombre de células. Sin embargo, para esta época, se desconocía que las células estuvieran vivas. En 1831, el botánico Robert Brown fue el primero en identificar el núcleo de una célula vegetal. En 1838 botánico Matthias Schleiden, junto con el zoólogo Theodor Schaun, llegaron a la conclusión de que los tejidos animales y vegetales están formados de células. Además reconocieron que las células tienen vida propia, aunque forman parte de un cuerpo multicelular. En 1855, el fisiólogo Rudolf Virchow estudió cómo se reproducen las células. Él enunció que cada célula desciende de otra célula viva. Las observaciones anteriores dieron lugar a las 4 generalizaciones que constituyen la teoría celular. Postulados de la teoría celular. Todo organismo consta de una o varias células. La célula es la unidad fundamental y estructural de los seres vivos. La célula es la unidad más pequeña con vida. Toda célula proviene de la división de otras células preexistentes. Las células contienen material hereditario que transmiten a sus descendientes durante la división celular. La célula. La célula es la unidad más pequeña que presenta vida. Por eso comúnmente se dice que la célula es la unidad fundamental y estructural de todo ser vivo. Existen diferentes tamaños y formas de células. Sin embargo, se pueden clasificar en 2 grandes grupos. Célula procariota. Características. Las células procariontes son más pequeñas y más simples que las células eucariotas. Seres unicelulares. Carecen de núcleo y organelas rodeadas por membranas. Poseen un único cromosoma, que es una molécula de ADN circular. Poseen una pared celular rígida que rodea la membrana celular. Esta pared celular es muy distinta en estructura a la pared celular de las células eucariontes vegetales. Generalmente poseen uno o más flagelos, que son estructuras empleadas para el movimiento. Son las bacterias y las cianofisias, algas azul, verdosas, célula eucariota. Características. Los seres vivos que presentan células eucariota pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. Presentan un núcleo definido rodeado por una membrana, que separa el material genético del citoplasma. Las plantas, animales, hongos y algas presentan este tipo de células. Presentan organelas rodeadas por membranas. Estas organizas son estructuras que realizan tareas específicas. Existen 2 tipos de células eucariota. Célula animal. Presenta únicamente membrana celular. Presentan centriolos o centros o más, que son centros especializados, ayudan a anclar el citoesqueleto. Presentan más lisos o más que la célula vegetal. Célula vegetal. Presenta una pared celular que rodea a la membrana celular. La función de la pared celular es proteger y dar apoyo estructural a la célula. Es una estructura rígida, y está formada a partir de celulosa. Presenta una vacuola. Presentan plastidios tales como los cloroplastos, los cromoplastos y los leucoplastos. Partes de la célula. Membrana celular. Se encuentra rodeando a la célula. Es semipermeable, y es selectiva ya que controla las sustancias que entran y salen de la célula. Está compuesta por una doble capa de fosfolípidos, y posee proteínas y carbohidratos incrustados. Citoplasma o citosol. Región semilíquida del interior de la célula formada por cúmulos de partículas, y que forma el cuerpo de la célula. Núcleo. Protección del ADN. Mantiene al ADN separado del citoplasma. Fabrica unidades ribosomales. Dirige las actividades celulares. Componentes del núcleo. Envoltura nuclear.
Una doble membrana con poros que separa al núcleo del resto de la célula. Nucleoplasma. Parte semilíquida del núcleo. Nucleolo. Masa de forma redonda. El nucleolo participa en la síntesis de ARN ribosomal, y la síntesis de proteínas. Cromatina. Todas las moléculas de ADN, y las proteínas asociadas a ellas del núcleo. Todos los cromosomas de la célula. Cromosoma. Una molécula de ADN con todas sus proteínas asociadas. Retículo endoplasmático liso. Fabricación de lípidos. Descomposición de carbohidratos y grasas. Inactivación de toxinas. Comunica al núcleo con el citoplasma, y con el exterior de la célula. A diferencia del re rugoso, el re liso no tiene ribosomas, por lo que no sintetiza proteínas. Retículo endoplasmático rugoso. Modifica las proteínas sintetizadas por los ribosomas adheridos a él. Posee miles de ribosomas que están adheridos a él unidos en la superficie externa. Las proteínas sintetizadas pueden ser transportadas a diferentes destinos en la célula. Aparato de Golgi o dictiosoma. Modificación de nuevas cadenas de polipéptidos. Clasificación de proteínas y lípidos. Las enzimas del aparato de Golgi hacen las modificaciones finales a las cadenas de polipéptidos y lípidos que llegan del retículo endoplasmático. Está formado por muchas vesículas fusionadas. Esta organela tiene una membrana plegada en forma de panqueques apilados. Mitocondria. Productora de energía mediante la síntesis de ATP por descomposición de azúcares. En la respiración celular. Presenta una doble membrana. Una de ellas muy plegada dentro de la otra formando crestas. Las mitocondrias tienen su propio material genético. Lisosoma. Ayudan en la digestión celular ya que poseen enzimas que degradan el alimento consumido por la célula. Además reciclan materiales intracelulares. Son abundantes en las células animales, sobre todo en las células de defensa como los leucocitos. Vacuola. Almacenamiento de desechos metabólicos. Aumenta el área de la superficie de la célula. Los vacuolas almacenan agua, grasas, pigmentos y proteínas. Solo se encuentra en las células vegetales. Plastidios. Cloroplastos. Se encuentra en plantas. Participa en la síntesis de azúcares. Se especializa en fotosíntesis. Poseen clorofila y pigmentos verdes. Leucoplastos. Sin pigmentos, incoloros. Cromoplastos. Pigmentos rojos, amarillos y naranjas. Amiloplastos. Almacenan almidón. Oleoplasto. Almacenan aceites. Ribosomas. Ensamblar cadenas de polipéptidos. Síntesis de proteínas. Se encuentran dispersos en el citoplasma, o adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Centrosoma. Da origen a los centriolos, que ancla al citoesqueleto, y a los cilios y flagelos que son importantes para la locomoción de las células. Forma el uso acromático durante la división celular. Citoesqueleto. Como su palabra lo dice, es el esqueleto de las células, y está formado a partir de proteínas. El citoesqueleto se encarga de dar forma a la célula, a anclar estructuras celulares además de que ayudan al movimiento de la célula y sus componentes. Virus. Son partículas infecciosas no celulares que no pueden reproducirse por sí mismas, es decir que solo puede replicarse dentro de una célula huésped. Para poder replicarse, debe introducir su material genético en una célula de un organismo específico, al cual se le llama huésped. Se dice que una infección viral es como un secuestro celular en el cual los genes pertenecientes del virus se apoderan de la célula huésped, y la obligan a sintetizar las proteínas y los ácidos nucleicos virales. Posterior a la síntesis, se ensamblan las nuevas partículas virales. Los virus no se consideran seres vivos, de que no son capaces de realizar sus funciones metabólicas, o de reproducción por sí mismos. Por esta razón tampoco pertenecen a ningún reino. Estructura de un virus. Una cubierta llamada cápside formada por proteínas. Material genético.
que puede ser ADN o ARN. Ciclo infeccioso del virus. Unión o fijación. El virus reconoce a la célula y se une a ella. Penetración. El virus mete su material genético a la célula. Multiplicación o replicación. El ADN o ARN del virus obliga a la célula huésped a sintetizar copias virales. Ensamblaje. Se ensamblan las nuevas partículas virales. Liberación. Se liberan las nuevas partículas virales. Tipos de sistemas de replicación de los virus. Ciclo lítico. En este ciclo, la célula infectada muere al romperse, para la liberación de las nuevas copias virales. Ciclo lisogénico. En este tipo de infección viral, no muere la célula huésped. A esta forma viral, se le denomina prófago. Tipos de virus. Bacteriófagos. Virus que afectan a las bacterias. Rotavirus. Virus involucrados en las diarreas. Parvovirus. Virus que infectan animales. Adenovirus. Virus que afectan el sistema respiratorio. Poxvirus. Virus que ocasionan enfermedades como la varicela. Ejemplos de virus SIDA, varicela, sarampión, rubéola, paperas. Además de enfermedades como las diarreas y las gripes. En esta lección, iniciamos hablando de desarrollo histórico celular y postulados de la teoría celular. Definimos concepto de célula, y sus diferentes partes. Vimos la diferencia entre célula eucariota y procariota. Por último, el virus y sus características. Nos vemos la próxima semana. Este video fue creado por mibachi.com en San José, Costa Rica. Nuestras clases de bachillerato por madurez inician el 2 de mayo. Para mayor información, puedes ingresar a www.mibachi.com. Gracias, que esté muy bien.